Si decidimos mirar hacia otro lado, si ignoramos estas historias, permitimos que más infancias se pierdan, que más riqueza se escurra y que el futuro africano desaparezca bajo el polvo del olvido. Lo que está en juego no es solo el destino de un país, sino la oportunidad de redefinirnos ante la injusticia, de construir una nueva narrativa para todo un continente. Imagina por un momento detener una bala con solo una mirada. Piensa en la inmensa valentía que implica mirar a los ojos a un hombre armado y, sin moverte, sin pronunciar grandes palabras, lograr que detenga el disparo. ¿Puede el coraje de una sola persona ser suficiente para torcer el destino de miles? ¿Te has preguntado qué harías tú si, frente a la injusticia y la brutalidad, tuvieras la fuerza de frenar el abuso solo con el peso de tu voluntad? No hay discursos grandilocuentes, no hay cámaras de televisión ni periodistas ansiosos. Solo una decisión: salvar una vida, desafiar la avaricia y romper el silencio que durante décadas enterró el futuro africano bajo toneladas de oro robado. Ese acto, simple y silencioso, se convierte en la chispa de una revolución sin precedentes. No es un espectáculo ni una escena montada para la fama. Es el grito sordo de generaciones enteras hartas de ser ignoradas y explotadas. Con un gesto firme, Traoré demuestra que una sola persona, con el valor de desafiar la injusticia cara a cara, puede sacudir a quienes explotan y callan. Para comprender cómo un solo gesto puede estremecer a toda una nación, viajemos juntos a esa mina en Burkina Faso. Allí, donde todo cambió, donde la vida y la muerte se enfrentaron en un polvoriento rincón del mundo. En el árido y áspero corazón de Burkina Faso, un país enclavado en el centro de África Occidental, bajo un sol inclemente que todo lo ve, y un polvo rojo que nunca termina de asentarse, se desarrolla una historia real y estremecedora. Un presidente, Ibrahim Traoré, se enfrenta sin armas ni escoltas al cañón de un fusil. Delante de él, un niño pequeño, de apenas 7 años, vulnerable y asustado, está a punto de ser silenciado en una mina de oro dominada por intereses extranjeros. El dedo de un guardia, extranjero, está a medio camino del disparo. El aire es denso y el tiempo parece haberse detenido. En ese instante, Traoré da un paso al frente, y el destino de una nación se tambalea. Todo comenzó con un paso. Pero, ¿quién era Traoré antes de ese instante decisivo? ¿Qué circunstancias y qué luchas lo forjaron? ¿Por qué decidió arriesgarlo todo, su vida y su reputación, en un acto de coraje que podría haber terminado en tragedia? Entonces, sin prensa ni discursos, apareció Traoré. No hubo cámaras ni escoltas con gafas oscuras. Solo él, cruzando el polvo, acercándose a los más pequeños, escuchando los testimonios que el mundo decidió ignorar. Se arrodilló junto a un niño herido y le ofreció agua. No fue un gesto para la galería, fue dignidad, fue presencia. El consorcio Eurogold, con su bandera azul ondeando sobre el pozo, prometió desarrollo. Prometió escuelas, clínicas, un futuro mejor para todos. Pero esas promesas valen menos que el polvo que cubre los pies de los niños. Lo único real es el sufrimiento, jornadas interminables, cuerpos encorvados, heridas abiertas y la infancia robada bajo la sombra de una riqueza ajena. Aquí, nadie cuenta los desaparecidos. Los nombres de las víctimas se pierden en listas arrugadas, escritas a lápiz, firmadas a veces por los propios niños. Cada jornada, la mina se traga otra historia, otro suspiro, otra esperanza. El poder extranjero permanece invisible, pero su huella está en la miseria, en la desesperanza y en el miedo que saturan el aire. ¿Cómo se siente la injusticia cuando nadie la ve? No hay cámaras ni testigos, solo polvo, contratos rotos y promesas que se desvanecen ante la indiferencia del mundo. La vida en la mina es una sucesión de días idénticos, marcados por el dolor y la desesperanza. Niños de apenas 7 años y mujeres consumidas por el cansancio trabajan bajo la vigilancia de rifles extranjeros. El sol cae a plomo, los cuerpos se hunden en la tierra buscando un oro que jamás será suyo. Los guardias armados no protegen, simplemente impiden cualquier intento de huida, cualquier chispa de esperanza. La mina quedó en suspenso, y todos miraron a Traoré.
¿Podría un solo acto de coraje cambiar el destino de un pueblo? ¿Podría una decisión individual transformar la historia colectiva de toda una región? El verdadero peligro es que el sufrimiento se vuelva paisaje, que la explotación parezca destino, y la memoria de los caídos se pierda en el olvido. Pero la llegada de Traoré rompió la rutina de la injusticia. Su decisión abrió una grieta en la costumbre del dolor. Traoré pidió la lista de víctimas. La recibió y la guardó, no como un simple papel, sino como un juramento. Luego, con voz firme, ordenó sellar la mina. Nadie entra, nadie sale. De pronto, el ciclo de explotación se detuvo. El silencio que siguió no fue de resignación, sino de esperanza contenida. ¿Qué sucede cuando la verdad escapa de manos heridas y bocas que durante toda la vida fueron obligadas a callar? Así, el gesto de Traoré se inscribe en una tradición de desafíos individuales que desencadenan transformaciones colectivas. Pero en Burkina Faso, el precio de la dignidad se paga con sudor, lágrimas y a veces la propia vida. Para entender a mayor profundidad la magnitud de un acto así, podemos recordar momentos históricos similares. Cuando Rosa Parks, en Estados Unidos, se negó a ceder su asiento en el autobús en 1955, no lo hizo esperando cambiar el país en un día. Sin embargo, su pequeño acto de resistencia encendió la chispa del movimiento por los derechos civiles. O como cuando Mahatma Gandhi, en la India, marchó en la salina de Dandi, desobedeciendo una ley injusta, y ese gesto inspiró a millones a luchar pacíficamente por su independencia. En la sombra densa de la mina, entre el polvo rojizo y el miedo, surgen pruebas que los poderosos creían sepultadas. Aparecen registros adulterados, listas de supervisores con nombres inventados, contratos marcados con huellas diminutas de niños que jamás aprendieron a escribir, documentos que certifican turnos inhumanos y suministros médicos desviados, no para los enfermos, sino para el bolsillo de directivos extranjeros. En un rincón del campamento, el guardia que un día empuñó su arma confiesa en voz baja: «Nos mintieron. Dijeron que habría justicia, pero el sistema está hecho para protegerlos a ellos, no a nosotros». Su testimonio, frágil pero valiente, revela la magnitud del fraude. No es solo un contrato injusto, sino una red de mentiras bendecida por leyes extranjeras y sellos de oro. Las mujeres, silenciadas durante años, encuentran la fuerza para hablar. Una madre recuerda la promesa de escuelas que nunca se construyeron. Otra sostiene la foto de un hijo desaparecido bajo miles de toneladas de escombros. Los obreros, espalda curva y ojos apagados, narran cómo sus familias fueron separadas y sus nombres borrados de los registros. Cada relato es una acusación, promesas traicionadas, comunidades fracturadas, generaciones enteras condenadas a la sombra. El equipo de Traoré no descansa. Recogen cada papel, graban cada palabra, convierten el miedo en pruebas y la rabia en archivos. Los abogados transcriben los relatos, los médicos certifican las heridas, los voluntarios ordenan documentos rescatados del fango. Se está tejiendo una acusación que no puede ser ignorada. Ahora, el juicio asoma en el horizonte, y la tensión se transforma en esperanza vigilante. Todo depende de si la verdad logrará cruzar la última puerta sin ser mutilada. Pero el peligro es real. A cada instante, las pruebas pueden desaparecer. Un maletín extraviado, una declaración anulada, una voz silenciada para siempre. Si la verdad se apaga ahora, los culpables regresarán a sus despachos, celebrando con contratos renovados y discursos huecos. El riesgo es que todo quede solo en un murmullo, ahogado por los engranajes del olvido. Sin embargo, la dignidad ha vuelto, y la verdad resiste sobre el polvo rojo. Por primera vez, los culpables sienten la mirada de quienes nunca tuvieron voz. El pueblo ya no está solo. Con pruebas en mano y la memoria despierta, es momento de enfrentar al poder donde más duele, ante la justicia, bajo la luz del tribunal. ¿Puede la justicia restaurar lo irrecuperable? ¿O solo ofrecer el tenue consuelo de un nuevo inicio? La duda atraviesa cada mirada cuando, al fin, los responsables deben rendir cuentas ante el tribunal. El juicio es público,
Bajo los focos desfilan pruebas, informes, fotografías y la larga lista de quienes sufrieron la voracidad del consorcio Eurogold. Los abogados de Eurogold, otrora arrogantes, ahora sudan bajo el peso de los hechos. Intentan disfrazar lo imperdonable, pero la prepotencia cede ante la evidencia. El silencio se adueña de la sala cuando el juez dicta la caída irreversible de la empresa. Eurogold será desmantelada, todos sus bienes congelados. La sentencia marca un antes y un después. Por primera vez, lo robado regresa a manos del pueblo. El control de la mina cambia de dueño, y se abren procesos penales contra los altos ejecutivos, estableciendo un precedente que podría encender demandas similares por todo el continente. Pero el logro trasciende los papeles oficiales. En la plaza, bajo un cielo aún gris por el polvo, mujeres, hombres y niños graban nombres en piedra, sobrevivientes y ausentes, cada uno rescatado del olvido. Así nace el muro de la memoria, testimonio firme de lo que nunca debe repetirse. Sin embargo, la alegría convive con la cautela. ¿Será este triunfo más que un símbolo? El riesgo permanece. La historia conoce demasiadas victorias huecas que se disuelven fuera de los límites del pueblo y no encienden el cambio en otras tierras. Pero la historia no termina en un veredicto. El verdadero desafío apenas comienza: sostener el cambio y expandirlo más allá de sus fronteras. Si una mina puede renacer, ¿por qué no podría hacerlo toda África? La reconstrucción ya no es promesa, es hecho palpable. Donde solo hubo sufrimiento, se inaugura un centro médico. Nuevas aulas se levantan junto a la mina clausurada. Una cooperativa agrícola florece, devolviendo dignidad y sustento a quienes todo lo perdieron. El pueblo asiste al sellado simbólico de la mina, cerrando un ciclo de abuso y abriendo otro de esperanza. La esperanza, entonces, se transforma en deber compartido. No basta con derribar a los poderosos. Hay que construir un modelo que otros puedan imitar, una justicia que se sostenga en la memoria y en la acción diaria. La chispa está encendida. ¿Cómo convertirla en un incendio de dignidad que recorra el continente africano? La historia del presidente Traoré y la mina de Burkina Faso no se quedó atrapada entre paredes de tierra roja. Cruzó fronteras a través de radios comunitarias, se debatió en escuelas y encendió los grupos de redes sociales. De Malí a Sudáfrica, voces jóvenes preguntaban: ¿por qué no aquí? ¿Por qué no ahora? En Ghana, Níger, Mozambique, Angola y Camerún, líderes y ciudadanos comenzaron a replicar el modelo cooperativo. Cooperativas de trabajadores y vecinas desplazaron a las empresas extranjeras. La noticia se propagó como un incendio. Si el oro podía devolver dignidad a una aldea olvidada, ¿qué impedía que un continente entero recuperara lo suyo? Sin embargo, el mayor aprendizaje no fue solo económico. El muro de la memoria, levantado junto a la mina, se volvió símbolo continental. Nombres de niños y madres, grabados en piedra, recordaban a todos que la justicia no depende solo de los tribunales. Es tarea de la comunidad y de las generaciones. Recordar no es solo no olvidar, es reconstruir lo que la explotación intentó borrar. El presidente Traoré jamás se presentó como un héroe solitario. Hablaba de responsabilidad compartida. Decía: yo no salvé al pueblo, caminé con él. La memoria es de todos. Siempre que le preguntaban por aquel día en la mina, desviaba la atención hacia las madres que impulsaron la primera huelga, a los niños que resistieron con las manos heridas, y a los ancianos que guardaron los nombres de los desaparecidos. Por eso, la pregunta ya no es solo para los líderes, es para cada uno de nosotros. ¿Qué haremos frente a la injusticia? ¿Seremos testigos o protagonistas del cambio? Hoy, la inspiración es contagiosa, pero el riesgo también aumenta. Si esta memoria se apaga, si la indignación se transforma en olvido, África perderá la oportunidad de cambiar el destino de toda una región. La historia puede viralizarse, pero sin acción colectiva, solo será otro relato que el viento del desinterés disuelve. En los rincones más olvidados, pequeñas decisiones empiezan a definir el futuro. Cada voz suma, y la historia aún no ha terminado. Pero, ¿cómo podemos transformar la indignación en acción? ¿Qué pasos concretos están a nuestro alcance, aunque no vivamos en Burkina Faso? Segundo,
Apoya iniciativas de comercio justo y cooperativas. Si vas al mercado, elige productos certificados, investiga su origen y cuestiona el trabajo infantil o la explotación en la cadena de suministro. Cada compra es un voto por un sistema más justo. Primero, informarse y compartir la verdad es fundamental. En la era de la información, el silencio es complicidad. Cada vez que compartimos historias como la de Traoré, ampliamos la red de conciencia. Puedes organizar en tu comunidad charlas, proyecciones de documentales o debates sobre justicia social y explotación de recursos. Tercero, apoya organizaciones que luchan contra la explotación infantil y la violación de derechos laborales en África y en tu propio país. Existen muchas ONGs y movimientos sociales que necesitan voluntarios, donaciones o simplemente difusión de su labor. Cada granito de arena construye montañas de cambio. Cuarto, participa en campañas para exigir transparencia a las grandes empresas. Puedes firmar peticiones, asistir a manifestaciones o escribir cartas a tus representantes políticos para que regulen la actividad de multinacionales en países vulnerables. Un solo día de coraje puede transformar siglos de silencio. ¿Estarás del lado del cambio o elegirás la comodidad de la sombra? Quinto, educa a las nuevas generaciones sobre la importancia de la memoria y la justicia. Los niños y jóvenes deben conocer estas historias y comprender que el cambio es posible si nos mantenemos activos y unidos. La educación es la semilla de cualquier revolución ética y social. Por último, nunca subestimes el poder del ejemplo. Así como la decisión de Traoré inspiró a un continente, tu pequeño gesto de coraje puede impactar a quienes te rodean. La historia demuestra que los grandes cambios empiezan con personas comunes que, ante la injusticia, deciden no callar. La historia de Burkina Faso no es solo la de Traoré, ni un cuento lejano. Es un reflejo que nos exige mirarnos y preguntarnos si toleramos la injusticia como si fuera rutina. Su revolución no comenzó con armas o discursos grandilocuentes, sino con la decisión de no apartar la mirada cuando el poder pisoteaba a los suyos. El valor más contagioso no viene de proclamas, sino de gestos cotidianos. En cada rincón, cada jornada, surgen pequeñas grietas por donde la dignidad puede colarse si elegimos recordarla y defenderla. Esa memoria viva, rebelde, es la que mantiene abierto el futuro. Hoy, la historia no se cierra en las páginas antiguas. Se define o se rompe en cada comunidad, en cada familia, donde alguien decide que callar ya no es opción. Somos nosotros quienes elegimos, testigos pasivos o arquitectos del cambio. Lo que está en juego no es solo el nombre de un país, sino la dignidad de toda una generación. Si dejamos que el miedo o la apatía marquen el rumbo, seremos juzgados por la historia como simples espectadores. Pero si respondemos, con acciones, con solidaridad, con memoria, podemos recuperar lo perdido y escribir un destino distinto. El futuro no está sellado. Vive en nuestra voz, en nuestras manos solidarias. No dejemos que la indiferencia sentencie a quienes aún esperan justicia. No se trata de esperar héroes lejanos. Se trata de reconocer que personas comunes pueden hacer cosas extraordinarias. La verdadera justicia nace cuando la memoria colectiva se convierte en acción. Cuando nos unimos, la voluntad de muchos supera el poder de unos pocos. La revolución de Traoré empezó con un gesto sencillo. Su eco depende ahora de nosotros. ¿Qué historia contarán sobre nuestro tiempo? Cada uno puede ser esa chispa que encienda otra revolución silenciosa, en su barrio, en su escuela, en su trabajo. La pregunta está viva. ¿Seremos parte del cambio o aliados del silencio? El coraje de recordar y actuar puede cambiarlo todo.